Y hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres tenemos una invitada aquí en el piso. Está con nosotros Carla Hernández, integrante de la colectiva Maleducadas y también de la Asamblea 8M. ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Hola, buenos días. Muchas Bienvenida. gracias por la invitación. ¿Primera vez, no, aquí en Titulares? Sí, es la primera vez. Bueno, en el marco de esta fecha tan importante que se conmemora hoy, han estado realizando actividades, ¿no?, durante la semana, este fin de semana. Contanos qué. Sí, con la Asamblea convocamos ayer, domingo 24, a una plaza feminista contra las violencias machistas. Lo que quisimos hacer fue una juntada, sobre todo para transmitir información, porque muchas veces a la página de la Asamblea nos llegan algunos pedidos de información y entonces lo que pensamos es hacer una actividad al aire libre, que también eso ha sido una de las características de la Asamblea, es que nos convocamos en espacios públicos, también decimos como una forma de ocupar los espacios públicos, claro, y de convocarnos. En este caso fue para transmitir información. Lo que hicimos fue organizar charlas informativas sobre violencia obstétrica, la ley Micaela y también orientaciones para hacer denuncias de violencia de género. También hubo un taller de técnicas de autodefensa y bueno, y otros temas que fuimos ahí debatiendo. Sí, hubo una linda ronda que se juntó allí en la plaza con la participación no solamente de aquellas mujeres que iban específicamente a la actividad propuesta por ustedes, sino también de mucha gente que iba caminando por la plaza, que les llamaba la atención verlas ahí reunidas y que de a poquito como que se fueron sumando también. Sí, había gente que iba pasando y bueno, y se quedó ahí a escuchar. Lo que sucede es que muchas veces nosotras nos damos cuenta de que nos faltan espacios como para juntarnos y poder transmitir entre nosotras las experiencias de cómo se transita por ahí, porque bueno, está muy en boga el tema de la violencia de género. Sabemos que hay muchas leyes que se han empezado las leyes en su letra garantizan derechos, pero después no es fácil la accesibilidad, claro, y la ejecución de esas leyes y de todos los mecanismos que se generan a nivel estatal. Sí. Entonces, generar como un espacio donde podamos entre nosotras informarnos, intercambiar experiencias y que eso haga que podamos tener como más conocimiento certero de cómo funcionan esas leyes y qué mecanismos nos sirven a nosotras, más allá de los activismos y el acompañamiento, claro, que para nosotros es fundamental. Son como los dos pilares, ¿no? Porque puede haber leyes muy buenas que están garantizadas en la letra, pero la accesibilidad no es tal y entonces siempre se necesita la parte del activismo que acompañe, que sostenga y bueno, y que también que podamos compartir y socializar las experiencias. Exacto. Bien, Carla, ¿cómo se llega a conmemorarse esta fecha internacional? Bueno, la fecha se conmemora a raíz del primer encuentro feminista que se realiza en 1981 en Bogotá. Feministas de Latinoamérica y el Caribe, claro, se organizaron para encontrarse básicamente, porque sí había como mucho activismo en la región, pero lograron convocarse en esa instancia, y si uno lee los relatos de ese encuentro en particular, que fue el primero, hay muchas discusiones que se dieron ahí, que son las discusiones que todavía quienes activamos en los feminismos las tenemos, sobre la participación política de las mujeres y de las disidencias, la incidencia en las políticas del Estado de estos activismos y también cómo influyen o cruzan los diferentes aspectos que se dan, ¿no?, en la vida de las mujeres y si nos sirven o no nos sirven, por ejemplo, la herramienta política partidaria, sí, o bueno. De ahí surge, bueno, lo habrán dicho ustedes algo, se tomó la fecha del 25 de noviembre por el asesinato de las hermanas Mirabal, que también ahora en este momento y en este contexto está bueno también reivindicarlo porque eran activistas políticas contra un gobierno dictatorial y bueno, sabemos que todo lo que está pasando en Chile y en Bolivia, ¿no?, con la acción de las mujeres en la calle, resistiendo a las políticas neoliberales, resistiendo a los estados neoliberales ajustadores también y que precarizan la vida. Esa es una de las consignas que nosotras llevamos también desde los feminismos, es decir, bueno, este tipo de políticas, este tipo de gobiernos nos precarizan la vida aún más, ¿no? El patriarcado y el capital forman, bueno, una unión que para nosotras es
es muerte, implica muerte, y bueno, y en los países lo que hace es precarizar la vida, y dentro de los sectores que están más vulnerados son las mujeres precisamente. Sí. Carla, ¿cómo se contactan las mujeres con Maleducadas? ¿Llegan a través de las redes sociales? ¿Tienen ustedes más o menos un registro de en qué franja etaria se encuentran las principales consultas, tal vez, o los principales requerimientos? Nosotras, como Maleducadas Kizulelain, somos parte de la Red de Socorristas. La Red de Socorristas es una articulación de colectivas a nivel nacional que damos información y acompañamiento para quienes necesitan acceder a un aborto seguro. También tenemos demandas sobre violencia, pero no es eso en particular lo que nosotras acompañamos. Tenemos redes sociales y tenemos una línea pública. Nos pueden encontrar como Maleducadas Kizulelain en Facebook y como Socorro Fisque en Instagram y en Twitter. También lo que sucede es que en esos encuentros donde nosotras damos información sobre aborto, surge esto de la cuestión de las violencias, ¿no? Por ahí nosotras hacemos instancias grupales donde una de las cuestiones que surge es en qué condiciones se da ese embarazo no deseado, no buscado, inesperado, y toda la trama de violencias que muchas veces hay atrás de eso, y bueno, de ahí también se disparan como otras consultas y otra necesidad de acompañamiento que nosotras más o menos vamos haciendo en la medida en que podemos. Como Maleducadas y como Asamblea hemos acompañado muchos procesos judicializados, que también eso es una instancia muy importante de que las personas que sí deciden denunciar, porque no es fácil realizar una denuncia por violencia de género, hay que llegar a esa instancia fuerte, acompañada, sostenida. Y como Maleducadas hemos acompañado algunas instancias, no es lo que hacemos públicamente, pero sí lo hacemos de manera privada cuando lo solicitan, y desde la Asamblea sí lo hacemos públicamente porque también quisimos visibilizar. Este año hubo 3 juicios muy importantes a principio de año que tenían que ver con femicidios, y entonces nosotras acompañamos también como una forma de denunciar que cuando una mujer o cuando una causa llega a una instancia judicial, también existen mecanismos de disciplinamiento, de vulneración de derechos. Hemos escuchado que se acusa a las víctimas de su propia muerte. O sea, entonces es necesario el rol del activismo como para que esto se visibilice, porque hacer la denuncia no es garantía de acceder a la justicia. Y acceder a la justicia no es garantía de que se respeten o se protejan los derechos. Bueno, y el rol vos hablabas, ¿no?, del rol del activismo, que es sumamente importante. Ahora hay un montón de agrupaciones feministas. Las vemos, ¿no?, a muchísimas mujeres que salen todo el tiempo a la calle a protestar, a manifestarse por los femicidios, y lamentablemente siguen ocurriendo cada vez más en estos últimos 4 años. Bueno, en el 2019, en este año, fue cuando más femicidios hubo aquí en el país. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué falla? ¿El Estado? ¿La justicia? ¿Qué sucede? Sí, es un conjunto de cuestiones. Nosotras decimos, bueno, no lo decimos nosotras, sino que también es el aporte de las feministas teóricas o académicas también, de que la violencia es estructural y no solamente alcanza con políticas públicas que sancionen o traten de erradicar, sino que también se necesita un cambio cultural. Por supuesto que el Estado tiene un rol fundamental, porque, como decíamos antes, por ejemplo, en los fallos de la justicia hay un hacer pedagógico en un fallo de la justicia, o lo que se dice adentro de los tribunales, de qué manera se sigue disciplinando, ¿no? Nos sigue disciplinando con lo que se habilita en esos espacios, con los discursos que circulan. Entonces es difícil abordar la problemática de la violencia cuando no hay a nivel social, digamos, como un consenso todavía de qué implica la violencia de género, cómo afecta nuestras vidas. Hay mucho rebrote en esta época de fascismos, de racismos, de discriminación. Es una cuestión cultural que también está sostenida por los estados o por los gobiernos neoliberales, que tienen una mirada muy particular, ¿no? Para sostener este sistema capitalista se necesita que un gran sector de la población, mayoritariamente las mujeres y disidencias, que somos la mitad de la población, estemos vulneradas, sometidas. Entonces, por eso tanta resistencia, y bueno, y particularmente también creo que también es como un rebrote que surge a partir, es como una contraofensiva, ¿no? Entre más nosotras nos vamos fortaleciendo y no hay un acompañamiento de las políticas de Estado, o hay un retroceso a nivel político en los gobiernos, bueno, surgen estas cuestiones, ¿no? O sea, precariza nuestras vidas, aumenta la violencia,
y quienes salimos más perjudicadas de toda esta situación, bueno, somos las mujeres y todos los sectores sociales feminizados y que tienen la vida precarizada. Carla, en los últimos días el presidente electo Alberto Fernández anunció que él mismo iba a elaborar un proyecto para la legalización del aborto. Me imagino lo que pensarán ustedes acerca de este paso que daría nuestro país, ¿no? Sí, nosotras lo que creemos es que pocas veces la escena genera las condiciones para que nosotras bajemos la guardia, ¿no? Porque también el presidente electo se expresó a favor del aborto, que para nosotros creemos que es importante porque es un líder político, representa a un sector de la población que lo eligió mayoritariamente, entonces eso puede generar por ahí los consensos sociales que se necesitan para que una ley o un debate se habilite. Pero bueno, también eso implica que nosotras también tenemos que sostener la lucha porque nosotras queremos una ley, pero también queremos que sea la mejor ley. Claro. Entonces, hay una ley que se viene peleando desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que nosotras hemos visto a lo largo de estos años que se ha mejorado el proyecto. Está bien que el candidato electo, el presidente electo, haya expresado su voluntad de llevarlo, pero también nosotras queremos tener incidencia en qué va a decir la elaboración esa ley, de esa ley. Claro. Qué derechos va a garantizar y bueno, y sobre todo después cómo se va a implementar, ¿no? Porque muchas veces nos dicen a nosotras las socorristas, que somos quienes damos acompañamiento e información en procesos de aborto, ¿qué vamos a hacer cuando el aborto sea legal? Bueno, hay causales legales desde 1921 y sin embargo todavía seguimos peleando porque no se judicialicen los casos de violación, por ejemplo, que no es necesario y entonces como que no hay una instancia donde nosotros decimos, bueno, sí, vamos a delegar todo eso en manos de los sectores políticos, entonces el activismo tiene que estar alerta. Bien, perfecto. Por último, Carla, te quiero preguntar, bueno, lo decíamos con Belén cuando arrancábamos el noticiero, las marchas que se van a estar realizando hoy por el pedido de la declaración de la emergencia en violencia de género, ¿no? Otro pedido de las agrupaciones feministas. Sí, nosotras ayer en la asamblea hicimos estas actividades en la plaza, no convocamos desde la asamblea a marcha hoy porque se cumplen los 2 años del asesinato a manos del Estado de Rafael Nahuel, entonces vamos a estar participando, las maleducadas vamos a estar participando de la convocatoria de los compañeros del Grupo Leufú, pero hay una convocatoria de la multisectorial de mujeres también para marchar hoy y va a haber marchas en general en todo el país. Hay una convocatoria hecha para un festival en Buenos Aires que también estamos desde muchos sectores de los feminismos también declarándonos y posicionándonos en relación a las violaciones de derechos humanos que hay en este momento en Chile y a las violaciones de derechos humanos y el golpe de Estado que está sucediendo en Bolivia, que eso también hay muchos sectores de los feminismos que queremos reivindicar, que acompañamos a nuestras compañeras y las abrazamos que están ahí resistiendo en la calle. Hoy a las 4:30 vamos a estar con la radio abierta por Rafael Nahuel y a las 18 hay convocada una marcha y en todos los lugares del país, en Neuquén también hay convocatoria por el 25 de noviembre. Carla, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias.